Bienvenido a otro capítulo más de Diálogo Directo, el podcast más respetado como de costumbre. Estamos contentos de tener contigo otra interacción más a través de este contenido súper especial que tenemos para ti, buscando la manera de que puedas sentirte edificado y no que vengas a perder el tiempo en este videíto oyendo basura que destilan muchos en YouTube. Así que gracias por estar con nosotros. Síguete suscribiendo a nuestros canales, el de YouTube, el de Instagram. Ya tenemos una red social activa en TikTok. Pueden ir a TikTok, Diálogo Directo TV. Síguenos ahí, vamos a estar subiendo clips de contenidos que puedes irte a YouTube y puedes apreciarlo de manera completa más adelante. Ya se están sumando mucha gente en TikTok, así que gracias por eso. Como de costumbre, mi hermanito J. Flow, mi querida hermana Yulisa Moya y este humilde servidor, el pastor Newman. Y vamos a pasarle rápidamente la bola al calvito de la casa, al J. ¿Qué es lo que es, J? Dios lo bendiga, familia. Vamos a entrar en este contenido. Aquí, como usted dijo, aquí nosotros no hacemos basura. Y la gloria de Dios. Ahora, vamos a entrar al contenido. Le hemos puesto este contenido por título: No dejes que te subestimen. Vamos a leer unos cuantos versos. En 1 Samuel 17, una historia muy reconocida por todos de David. Pero vamos a considerar unos cuantos versos para ponerlo en contexto. Dice en el nombre de Jesús: Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿Qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿A qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. Y dice David: ¿Y qué he hecho ahora? Contestó David: Si apenas he hablado, mi hijo. O sea, como que dime, ¿qué hice ahora? Luego se apartó de su hermano, y al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl, y éste lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl: Nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra este filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. David contestó: Cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Candela. Amén. Wow. Gloria a Dios. Oigan, poderoso. La gente siempre intentará subestimarte y limitar tus sueños. Ahora bien, Dios deposita sueño, deposita visión, deposita propósito en cada uno de nosotros, porque conoce que tenemos la calidad, que tenemos el material necesario para darle cumplimiento a estos sueños y a estos propósitos. Es algo que debemos saber, que las primeras personas que vamos a tener en contra y que van de cierta forma a intentar bloquearnos o limitarnos son las personas que nos rodean. Esas personas muchas veces van a dar comentarios y van a decir cosas que son muy nocivas. Hay personas que son asesinas de sueños. Hay personas que de su boca solamente destilan desánimo, destilan balas espirituales y balas emocionales que son capaces de darle muerte al sueño de mucha gente. Y eso va de lado y lado. Las personas, nosotros debemos ser constructores, nosotros debemos ser personas que suman, personas que animan y que aportan a la causa que Dios pone en nosotros. Y nosotros
que Dios ha puesto algo en nosotros, debemos estar convencidos de lo que Dios puso en nosotros. Amén. y de lo que nosotros somos en el Dios que puso lo que puso en nosotros. ¿Tú me entiendes? Claro, de creernos el llamado. Creernos la movie, mi hermano, porque tú una movie. ¿Tú me entiendes? O sea, creernos que verdaderamente Dios tuvo intención en hacer algo con nosotros. Amén. En un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, la gente juzga según sus miedos y sus derrotas. Mi hermano, debemos entender que el que te trata de limitar, el que trata de poner en ti miedo y esos sentimientos de pérdida son personas que están derrotados. Son personas que hablan desde su percepción, desde sus experiencias. Entonces debemos de saber que no todo lo que va a venir de X persona es algo que tiene que ser nuestra verdad. Una cosa es tu realidad y otra cosa es tu verdad. Tu realidad quizás sea que tú no tienes los recursos suficientes para tú ser abogado, doctor, pero tu verdad es otra. Tu verdad es que hay un Dios que es proveedor y que Él le da a todo aquel que le pide. Amén. ¿Tú me entiendes? Amén. Entonces, activa la verdad sobre tu realidad, porque muchas personas que tendrán esa intención de mostrar tu realidad. Y tú crees, muchacha, tú con 35 años, ¿tú crees que tú vas a salir preñada a estas alturas? Wow. ¿O tú vas a tener? Entonces, son personas nocivas. Son personas que tienen esos sentimientos de derrotas y miedos en ellos y quieren también transferírselos a otros. Pero nosotros debemos de cancelar eso en el nombre de Jesús, creyendo en la palabra del Dios que sí activa los sueños y le da cumplimiento en nuestras vidas. Amén. Amén. Mira, Wow, qué poderoso. eso que tú dices es tan cierto que, por ejemplo, en el área espiritual, en el área eclesiástica, sucede mucho el subestimar, Exacto. la subestimación. Por ejemplo, se da mucho con jóvenes que están subiendo en sus ministerios y otros le opacan o le tumban el pulso y le dan para atrás. Porque hay un gran problema. ¿Sabe por qué en la iglesia hay muchas personas que son subestimados y esto le afecta? Porque hay algo que se tiene que madurar. Hay algo en la espiritualidad del hombre con Dios que yo digo que es lo primero que se tiene que madurar. Por eso es necesario conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú validas el llamado de Dios en ti. Amén. Porque tú, al tú conocer a Dios, tú sabes de qué manera se valida. Wow. Y como tú sabes la manera de validarlo, tú comienzas a validarlo tú mismo, porque nadie te conoce más que tú, nada más el Señor. Entonces, tú tienes que saber de quién tú escuchas. Hay veces que hay personas que te van a subestimar, te van a dar un consejo, te van a decir algo, van a subestimarte. Y tú tienes que saber si esta persona tiene la cualidad Exacto. Amén. para poder ser escuchada. Ey. Así es. Porque si no la tienes, tú no puedes hacer la parte del oír y de lo que... Darle cabida. Y de esa palabra que te proporciona fe. Porque ¿para qué es que Dios utiliza personas cuando te da una palabra? Es para alimentar tu fe y empujarte a creer más. Empujarte a creer. Entonces, Así es. ese privilegio tú no puedes dárselo a todo el mundo. Entonces, tú tienes Así que es. madurar espiritualmente a un nivel que tú tienes que identificar de quién tú puedes ¿De quién recibir esa viene? palabra. Exactamente. Así es. Para tú saber si tiene peso el consejo y la palabra o si no, no. Por eso hay muchos que son subestimados por personas que no califican para dar la palabra. ¡Ey! Entonces, Así cuando es. te dicen, no, porque tú no vas a alcanzar eso, es que él no tiene la capacidad espiritual No tiene para saber. la autoridad para saber si eso. tú lo vas a alcanzar, entonces él está equivocado, te subestima y eso te afecta a ti porque tú le diste el nivel espiritual que él no tiene. Porque tú no supiste verlo, te faltó discernimiento. Entonces, por eso Eso hay es que así. madurar eso. Todo hombre de Dios, y por eso se le dice siempre a los ministerios, maduren en el Señor, métanse con Amén. Dios. Conozcan a Dios, para cuando venga el hombre de Dios a dar palabra de Dios, lo Sea certificada. que reciban no sea subestimación, sino que ellos saben validar la palabra de Dios a través del profeta que viene hacia ellos. Gloria a Dios. Entonces Amén. eso es súper Así es. importante para los que han sido subestimados. Hay palabras hoy en día, discúlpame que tu contenido No, está bien, no, me ha tranquilo. dañado, pero como pastor yo sé lo que es esto. Hay palabras que se le han dado a jóvenes que le han tumbado el pulso Así mismo. de su llamado, el ánimo a su llamado. Y ellos están creyendo en esa palabra equivocada que no vino de Dios, vino del diablo, porque Así no es. Eso es así. supieron identificar el hombre de Dios que tiene peso para dar un consejo. Gloria a Dios. Eso es así, esto es señores. necesario saberlo. Así es. Bueno, no solamente eso, a veces nosotros nos subestimamos porque cometimos errores en el pasado.
Y un error no determina quién tú eres. Así es. Y hay gente que te subestima porque te vieron cometer ese error. Y estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo de Moisés, que sabía que tenía un llamado para libertar al pueblo y trató quizás de hacerlo en su carne y mató a un egipcio. Y hubieron dos hebreos que le dijeron: ¿y quién eres tú? O sea, tú no lo matas también, porque ¿quién eres tú para ser juez sobre nosotros? Hay gente que porque te vieron fallar al principio, que porque te vieron cometer un error, te tachan para siempre. Y yo quiero pedirte que no seas como Moisés, que Moisés se subestimó a sí mismo y dejó que las circunstancias, como decía Julio, una cosa es tu realidad y otra cosa es tu verdad. Moisés tenía una realidad en ese momento y cuando Dios lo llamó, oye, dice la Biblia que el tipo era un tipo poderoso en palabra, enseñado en toda sabiduría. Y cuando Dios lo llamó, le dijo: oye, pero yo soy gago. Bueno, yo soy tartamudo a mí. Y ellos no me van a escuchar a mí, porque dejó que una mala experiencia lo calificara. No permitas que una mala experiencia te marque, porque tu llamado, si algo tenía David, es que sabía que su llamado no dependía de él ni de sus cualidades. Fíjate que él decía: este incircunciso provocado al Dios de Israel. No estaba hablando de él. No está hablando de él. Él no se miraba a sí mismo. Él miraba a Dios. Y lo que cambió a Moisés fue porque cuando le dijo a Dios: no, que yo soy tartamudo, que yo soy no soy muy bueno para hablar. Dios no le dijo: no, tú no eres tartamudo de nada. Dios lo que le dijo: ve que yo voy a ir contigo. O sea, nosotros dependemos de Dios, señores, y tenemos un llamado. Es el Señor que lo va a hacer. No importa cuáles son tus cualidades, si tú estás calificado o no. El que está calificado fue el que te llamó. Amén. Y ese es el que te va a respaldar. Así que yo te exhorto hoy, antes de entregarle a Julio, a que te levantes en el Señor. A que si tú estás viviendo un plan B, recuerde que Dios no tiene un plan B para ti, que su plan y su propósito siempre ha sido el primero. Y Dios lo va a cumplir a pesar de ti, a pesar de mí. Así que yo te exhorto que te levantes y empieces a caminar en tu llamado. Si te quedaste rezagado, si tú estás en pecado, si dijiste: ya yo me di por vencido, levántate, arrepiéntete y empieza a caminar en el propósito del Señor. Dios te bendiga. Wow. Mira, algo importante de lo que decía Yolisa, que hay personas que culpan y acusan a las personas que han cometido un error. Claro. En algún momento de su vida. Y yo me remonto a una situación que pasó un joven que yo conozco, que fue un joven que vino del mundo, ¿sabe? Con muchos asuntos, ataduras y cosas así. Y que tiene su batalla, como la tenemos todos. Y se supo de una situación de él. Él tenía a su novia. Y personas, supuestamente líderes, que eran los que tenían la responsabilidad de ellos bendecir, edificar, restaurar, lo que hicieron fue dañar. Porque alaron a la muchacha y le dijeron: mira lo que hizo. ¿Tú ves lo que hizo? Eso te va a hacer a ti, porque es lo que un mujeriego, es lo que esto, es lo que lo otro. Y él no va a salir de ahí. Se lo dijeron así a la muchacha. O sea, y cuando yo supe eso, y los dos hoy día están descarriados. No están en los caminos del Señor. Porque es que Dios no nos llamó a nosotros a eso. Entonces ese muchacho fue subestimado por su condición de pecado en ese momento. Cuando uno como creyente debe de activar una palabra de restauración, de rescate en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Entonces, esa palabra fue fulminante para él. Porque yo te puedo decir que sí, porque yo lo conozco y sí sé de la situación. Entonces, hay palabras que van a hundir a personas. Hay palabras que son un arma blanca en lo espiritual, que va a dar muerte a mucha gente y que ha dado muerte. Hay mucha gente responsable de homicidio, de muchos sueños y de muchos llamados. Aunque ciertamente yo como el receptor soy responsable de mi llamado y no debo permitir que ciertas palabras infernales tengan cabida en mi llamado y en lo que yo soy y lo que yo porto de Dios, ciertamente. Pero algo importante que tú debes saber, y es que Dios es experto usando a los subestimados. Sí. Wow. Dios es experto usando a los descalificados. Claro. Dios es experto usando a los débiles, usando a esas personas que son excluidas por la sociedad, por los líderes y por las personas que creen que sí tienen, esa calidad y esa capacidad de poder hacer las cosas. Y Dios utiliza a esas personas, como dice su palabra, lo exalta y humilla a los que se creen sabios y humilla a los que se creen fuertes.
Sí. Mira, Así es. yo Porque no- de lo vil y menospreciado del Escoge mundo Dios. escogió Dios ese para tema- avergonzar a los sabios. Eso que tú dijiste me tocó y te voy a decir algo mío personal. Gloria a Dios. Lo voy a decir porque quizá hay alguien que, ¿verdad? Si Dios me está moviendo, yo no soy de contar lo mío, pero si Dios me está moviendo a decirlo, quizás hay alguien que lo necesita. Sí. Amén. Mira, la subestimación es tan real en la iglesia que yo recuerdo, yo fui subestimado. Ok. Yo fui subestimado por un grupo de líderes con comentarios horribles. O sea, personas que cuando tú verificabas, lo único que tenían más que yo era cuarto, pero testimonio no. Wow. Una Wow. locura, una locura. Y gracias a la enseñanza de mi pastor, si yo no hubiese entendido lo que expliqué ahorita, el saber, el conocer a Dios para saber cuándo tú tienes la validación de Dios, no esperar que otro te lo diga, yo hubiese caído. Y mira, yo tuve un down en mi vida y pasé un proceso difícil porque esos líderes eran parte importante para mí. Y me dolió, ¿sabes? No porque yo creyera lo que decían, sino porque me dolió de quienes venían. De quienes venían. Porque, vuelvo y repito, gracias a Dios, yo había ya aprendido a tiempo que la validación de Dios no es necesariamente la que el hombre te da. Sí. Bien, y que hay personas que no cuentan con la autoridad de Dios para validar tu ministerio. Así es. ¿Verdad? Y eso yo lo entendí. Y yo sé que hay personas por ahí que le han tumbado el pulso feo, que yo recuerdo que decían, no, porque él no tiene llamado pastoral. Eso no me afectaba porque lo que menos ellos se imaginaban era que yo no quería ser pastor. Para que tú veas. Y cuando decían eso, yo celebraba con en ese momento era mi novia, mi esposa. Y yo decía, oye, este profeta me dio una palabra de pastorado, pero fíjate que dice fulano y fulano. Yo no tengo eso, por gloria a Dios, porque yo, cuando esta persona pone la mano sobre Ahora, mí... le pregunto, pastor, algo ahí mismo. Y me dice que voy a ser pastor, yo lo que dije fue, ay, Dios mío, pero no me haga eso. Le pregunto algo ahí mismo. Esa persona, ¿dónde están? No, iguales. Igual. ¿Y usted cómo está? Pastoreando. Yo no, Humildemente no quiero pastoreando. usar la palabra pero yo. diga la verdad. Dios No. lo ha puesto a usted y lo ha exaltado. Mira, ¿Usted me entiende lo que te estoy diciendo? fue tan grande. Mira, me voy a meter un chin profundo, pero rápido. Cuando mi abuelo muere, lo que menos esas personas pensaban era que a mí no me interesaba pastorear donde yo estaba. Sí. Era lo que menos ellos tenían En en su mente. cabeza. Sin embargo, el miedo que sentían era tan grande porque fuera yo que hasta hicieron una campaña publicitaria para tratar de denigrar y para tratar de tumbar mi testimonio. Eso pasa. Porque lo que menos ellos imaginaban es que a mí no me interesaba eso, a lo que ellos le tenían miedo que yo cogiera. Sin embargo, recuerdo como hoy que yo, en una de las tantas conversaciones con Dios y mi esposa, yo le decía, si yo asumo esa responsabilidad, yo no quiero asumir la responsabilidad donde mi abuelo quiere que yo la asuma. Porque yo no quiero engordar ovejas. Es decir, Ay. yo no quiero eso. Yo quiero, ¿verdad? Si son ovejas. Yo quiero administrar cuando ovejas son de cabras. Cristo que vinieron a los pies de Cristo a través de un trabajo, a través de mí. ¿Tú ves? Y así mismo el Señor lo hizo. Para decirte dónde estoy, tú me dijiste dónde estoy yo. Así mismo el Señor lo ha hecho. Yolisa ha visto más o menos el proceso Amén. desde el inicio. Y yo te digo esto porque a muchos le han dicho, tú no eres esto. Así es. Tú no eres lo otro. Inclusive quienes le gustaban y quienes ellos decían que sí eran personas que tenían un perfil Solamente perfil. humanamente por encima del mío. Una profesión de prestigio, una cuenta bancaria buchúa, más viejo que yo. Lo que le gusta mucho. ¿Verdad? No, igual que todos los hermanos de David. Exacto. Igual que Saúl y los hermanos de David. Exacto. El mismo Saúl puso el huevo cuando buscó Samuel, Samuel, perdón, su parecer a su vista, A su vista. ¿verdad? A su corazón, no a lo que Dios buscaba. Entonces, sin ánimo de descalificar que ellos querían, ¿verdad? Lo puede hacer bien. Pero te lo digo porque yo sé lo que es la subestimación. Yo la viví.
inclusive yo sé que si mi pastor hubiese estado vivo, se hubiese sorprendido de las personas también. Wow. Pero yo la viví a un punto En carne tal. propia la viví personal, me chocó. Déjame decirte que algunos eran familia mía. Es fuerte. Que vieron, que han visto lo que Dios ha hecho. Y yo sé lo que se siente. Por eso te digo, ese tema me toca muy cerca y a la misma vez le digo a las personas lo mismo que le dije al principio. Identifiquen el hombre de Dios para que puedan valorar de quién viene la palabra de Dios, de parte de Dios. Y el proceso que ellos han vivido. Porque una persona... manera breve. Una persona que, por ejemplo, te da un consejo a ti en el ámbito pastoral, que no tenga vivencia pastoral, o sea, carece de mucho peso, o sea, siendo honesto, siendo objetivo, porque entonces hay que ver de quién viene el consejo, porque hay personas, incluso hay campañas por ahí que te dicen a ti cómo tú hacer la cosa para tú tener dinero, pero cuando tú miras la realidad de esa persona que te está dando consejo a ti, está muy inferior a ti mismo. Entonces, hay que ser humilde y yo te digo, uno escucha a todo el mundo. Pero eso es siendo humilde. Ahora, siendo realista, yo no voy a coger tu consejo, brother, porque tú no me estás dando ejemplo. Exacto. Dale, Yulisa. No, yo quería decirle, no a los subestimados, sino a los líderes que subestiman. No seas ese líder que mira al otro por encima del hombro. Sé humilde y sé un siervo de Dios, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer con esa persona que tú estás subestimando. Trata de ser de bendición para el otro. Trata de dar todo lo que tú puedas dar para bendecir el ministerio del otro, para ayudarle a crecer. Siembra amor. Mira, como líder, tú vas a hacer crecer a otros. Oh, sí, porque estoy muy segura que el pastor Newman creció en esa situación donde lo subestimaron. Así es. Pero quizás tú no quieres ser ese líder que haga crecer a las personas de esa manera. Quizás tú quieres ser un líder que cuando la persona mire para atrás sea recordado y diga, wow, esta persona me apoyó, esta persona representó al Señor, fue un reflejo de Dios para yo crecer como en mi llamado. Así que yo te invito a ser un líder que no subestima, sino un líder que invierte, a un líder que mira como Dios ve, a un líder que puede ver a un pastorcito de oveja, a un pastorcito quizá muy joven, y puede verlo como un rey vencedor, como un guerrero. No seas uno que pueda mirar a uno que cometió un error y decir, oye, ¿quién eres tú para querer ser líder sobre mí si tú mataste a uno ayer? Y mirar a uno al que Dios está levantando a pesar de sí mismo. Porque a nosotros también Dios nos llamó y nosotros también tenemos defectos y nosotros también necesitamos crecer en el Señor. Dios te bendiga. No, mira, no hay nada que detenga a quien Dios puso algo, a quien Dios puso un propósito. Amén. No hay situación, no hay adversidad que te detenga, no hay limitante, no hay debilidad, no hay pecado que te detenga. Si Dios puso el propósito, puso la palabra en ti, y tú caminas sobre esa palabra, verás el cumplimiento de la misma en tu vida. Independientemente quienes se levanten, quienes funjan como Saúl, quienes funjan como los hermanos del mismo David. Hay personas, como los hermanos de José. o como los hermanos de José. Hay personas que van a tomar esos papeles, pero es necesario. Hay personas que van a hacer de contribución para tu ministerio y para tu llamado de manera positiva, directamente. Y hay otros que van a hacer también de bendición para tu llamado y tu propósito de manera negativa, porque aún lo que es negativo, aún esos hermanos de José, aún Saúl, ellos fueron de bendición para un David, claro, para que llegara al propósito que Dios tenía. Claro. Entonces, Amén, así es. Esas personas que se levantan líderes, que son injustos contigo, que te maltratan, que maltratan el llamado que Dios puso en ti, porque ni siquiera es esa la persona, es al mismo Dios. Claro. Porque cuando tú te levantas en contra de un hijo, de una hija de Dios, y eres injusto, y tú atropellas de cierta forma el curso de lo que Dios está haciendo con esa persona, O lo intentas porque no puede. O lo intentas, eso se lo estás haciendo a Dios. No es al joven o a la joven. Entonces, joven, mujer, caballero, niño también, tengamos en cuenta que lo que Dios puso en nosotros es indetenible. Seamos humildes, no seamos vengativos, porque cuando Dios nos pone, fíjate que David, Dios lo puso.
Ey. pero nunca tomó venganza. Siempre honró de Saúl. a la familia de Saúl. Entonces, seamos cristianos. Dios le bendiga. Amén. Amén. Señores, gracias por estar con nosotros. Para los subestimados, recuerde, para los que aman a Dios, todas las cosas, todas, obran para bien. Así Amén. que mantente amando a Dios. No dejes de amar a Dios, porque hasta la subestimación va a ser para tu bien. Wow. Dios te bendiga. Esto ha sido otro Amén. capítulo más de Diálogo Directo.